Hoy hemos venido a un sitio maravilloso, estamos llenos de animales. Estoy un poco preocupado, no sé si alguno va a querer atacar, pero bueno, me han dicho que estamos seguros, así que vamos a por ello. Hoy vamos a hablar del mundo taurino, vamos a hablar de recortadores profesionales, vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar si de verdad hay un buen trato a este animal. ¿Quieres saber más cosas sobre este tema? ¿Quieres saber cómo se hace un buen recorte? ¿Qué siente un recortador cuando está delante del animal? ¿Quieres saber cómo viven? Pues quédate que empezamos, pero ahora mismo. ¡Mua! Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Un Y Te Vas. Hoy vamos a entrevistar a una leyenda. Dale un botoncito de like, suscríbete, activa la campanita, lánzale esto a algún amigo, mándaselo a quien tú quieras. Te vamos a dejar por aquí también vías de contacto y redes. ¿Para qué? Para que vengas tú al programa, para que seas tú el protagonista y nos hables, como hoy, en lo que tú te has dedicado todo este tiempo. Y ahora sí, vamos con ello. Yo soy Alberto Jabardo y esto es Un Y Te Vas. ¡Vamos! Hoy hemos venido a entrevistar a una leyenda del recorte. Él es recortador y novillero. Me estoy refiriendo ¿a quién? A Rubén Fernández Cuatio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas, Alberto, ¿qué tal? Bueno, gracias por traerme a este lugar, macho. Pues sí. Estoy encantado, tío. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Bueno, antes de nada vamos a darle las gracias a Julián Carpio, ¿no? Que es quien nos ha abierto las puertas de su finca, ¿no? Pues aquí sí. estamos. Aquí estamos en la ganadería de Julián Gómez Carpio, recortador de toros y ahora actualmente ganadero. Y nada, estos son los cara blanca de Carpio, que como se ven, no sé si se verán bien en el vídeo, es un toro único en su especie por tener la cara blanca, ¿no? Estamos aquí en los toros auténticos cara blancas. O sea, esta especie de toro solo se cría aquí. Solo se cría es aquí. Única de aquí. Su única, aquí, en España habrá, no sé cuántas ganaderías habrá, que habrá un montón de ganaderías, pero el encaste propio que ha formado Julián, su característica es la cara blanca, por eso se llama Ganadería Cara Blancas de Carpio, y nada, es algo que es diferente a otros toros, ¿no? Lo que a otras conocemos vacas. como... Eso es, y es algo pues muy meritorio porque es difícil, ¿no? Crear un encaste y que encima casi todos los animales salgan con la cara blanca, que no decides tú que salgan con la cara blanca. O sea que Julián ha creado su propio pedigrí, vamos a decir, de los toros, ¿no? Así es. Joder. Bueno, perfecto, pues mira, pues le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, ¿no? Que nos ha dejado venir hoy aquí a disfrutar de este paisaje. Esperemos, como decía antes, que no me venga de repente un lengüetazo en la oreja, ¿no? Pues esto puede pasar, ¿no? Bueno, yo creo que te vas a dar cuenta, vamos a estar aquí un ratito y luego para que la gente no lo conoce, ¿no? Pero el toro en el campo vive muy tranquilamente, está muy bien cuidado y entonces pues mira, antes cuando hemos venido estaban las vacas muy alejadas y poquito a poco, como ellas son curiosas y no se les tratan mal, pues van viniendo pues un poco a como a darnos la bienvenida, ¿no? Sí, de hecho estaba aquí su cuidador. Pues sí, estaba aquí el mayoral y él nos ha dicho que nos podía traer hasta el toro que está por allí. Es un toro que salió el otro día en el concurso de recorte de Castellón, un concurso de los más importantes de España. Y fíjate, actuó en la plaza, fue un toro súper bravo y ahora está aquí con las vacas. Tranquilo. Porque es el semental de la ganadería y aquí está con sus vacas y viviendo como un rey. Tranquilamente, claro, se ve que mal no están. Y desde luego les cuidan, que nos había dicho que se acercaba porque en cuanto les llama ya, le ven venir, ya... Claro, él al final es el jefe y le tratan bien y le dan la comida que le gusta y entonces... Pues nos vamos a venir tú y yo también aquí, al final. ¿A qué hemos venido a hablar? Tú eres bicampeón de España como recortador. Sí, soy 2 veces campeón de España, tuve la suerte y el sueño de poder conseguirlo y creo que es el título más importante que puede conseguir un recortador. Yo la verdad es que viniendo de un pueblo como Arganda del Rey, ¿no? Que es un pueblo donde la tauromaquia, el mundo taurino se vive con una pasión y unas ganas muy grandes,
el poder estar hoy aquí contigo, ¿no? Y que tú puedas explicarme un poquito más cómo funciona ese mundo, cómo entras y demás, para mí es un lujo, porque yo realmente en este mundo estoy totalmente pez. Pero bueno, yo he escrito aquí un montón de cosas, vamos tirando. Sí. Para arrancar un poquito y para que la gente un poco empatice contigo, ¿no? En el sentido de cómo empiezas tú en este mundo, desde dónde lo conoces. Pues mira, como bien has dicho, soy de Arganda del Rey, creo que es uno de los pueblos más importantes de España como taurinamente. Y desde muy pequeño, igual que en otros municipios juegan a jugar al fútbol, al baloncesto, a otras actividades, aquí, macho, los niños vas a un barrio y los ves con los cuernos o con un carretón jugando, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de caer en un barrio bastante taurino, de aquí de Arganda, de la zona, y había varios recortadores allí, pues eso, yo tendría a lo mejor 10, 12 años y ellos pues tendrían 16 años o 17 años y lo que hacían era entrenar con los carretones, entrenar y yo pues como no era amigo suyo porque yo era más pequeño, pero a mí me llamaba mucho la atención de ese mundo y tenía la suerte de que mis padres me llevaban a la plaza cuando podían y tal, pues en el barrio empecé con aquellos niños y ahí me vino la afición, el veneno este que no se puede quitar. Creo que ahora no estoy en activo y todavía sigo haciendo cosas y creo que hasta el día de que ya pues me muera, pues ya dejaré de hacer cosas taurinas, pero ahora mismo, fíjate, sin estar actualmente en los circuitos de los recortes ni en las novilladas como estaba antes de novillero, pero yo sigo vinculado a este mundo, me gusta venir al campo, me gusta recortar de vez en cuando. Me decías que, bueno, lo primero es que a ti no te viene como a lo mejor otras personas que se dedican a esto a nivel más, vamos a decir, ya como torero, que como quizás que viene de familia, ¿no? Tú llegas en un barrio humilde, que se vive mucho este tema, te gusta y te unes a la causa, pero no es algo que te venga tanto de familia, sino que te llevaban a verlo, ¿no? Claro, así es, no es algo que digas, yo, por ejemplo, ahora mis hijos sí que han nacido ya, claro, ellos, eso es, justo. Ellos sí que ahora lo maman, ¿no? Desde muy pequeños han venido Eso conmigo es. a las plazas, lo han mamado desde que han nacido. Han Yo visto no. a papá hacerlo. Claro, yo no, pues al final mis padres pues, me podía llevar a un partido de fútbol, me podía llevar a otra actividad y algún día pues íbamos a los toros, porque al final en mi casa pues no son antitaurinos, son taurinos, pero no son taurinos de que se dediquen a ello, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, como que tú inicias esta... Eso, yo inicio un poco, pues un poco por gracias al pueblo, ¿no? Porque en el pueblo al final es muy taurino, vas a la plaza, ves a los recortadores y tú lo que quieres ser, pues como cuando ves a Cristiano, ¿no? Que de niño ven los niños a Cristiano y quieren ser Cristiano, pues yo veía al Peque y quería ser como el Peque, entonces pues es un poco ahí si no hubiera sido Arganda a lo mejor no habría tenido esta afición. Claro, que es un poco lo que te ha ayudado a día de hoy estar aquí. Claro. Vale, hablabas de entrenar, ¿no? Yo voy a intentar empatizar contigo desde mi faceta de entrenador de baloncesto, ¿no? Que soy. Claro, yo ensayo ciertas cosas en la pista, ¿no? De cara al partido o de cara a, pues si quiero que mejoren los chicos una cosa u otra, ¿no? Pero claro, ¿cómo entrenas tú un recorte? ¿Lo entrenas con un toro directamente, con una vaquilla? ¿Lo entrenas con el carro del que hablabas? ¿Cómo es un entrenamiento? Pues mira, igual que para torear, aunque luego hablemos del tema del toreo, creo que hay más cosas técnicas y que hay cosas más específicas de poder entrenar, como a lo mejor se entrena el fútbol o el baloncesto. En el recorte yo veo que es algo un poquito más espiritual, es un poco más de la calle, un poquito más callejero. Claro que hay una técnica, sobre todo unos terrenos que los vas aprendiendo cuando ya estás iniciando, pues eso, cuando ya te vas equivocando, sobre todo vas aprendiendo cuando te vas equivocando, porque Define equivocación, ¿qué es una equivocación? Porque yo... pues cuando te va cogiendo el toro, ¿no? Sí, cuando te acaricia un poco. Eso es, cuando el toro te coge es que te has equivocado tú, el toro nunca se equivoca, ¿sabes? El que se equivoca es uno mismo. Entonces, pues uno sí que va aprendiendo de terreno, ¿no? Entonces, vas aprendiendo sobre la marcha, las capeas, ¿no? Con vaquillas, luego vas a los pueblos, ensayando ahí con toros. Y entonces, pues ahí uno se va dando cuenta de pues, los terrenos de los animales, los chiqueros, por donde pasan los toros en el encierro, porque siempre que hay una capea hay un encierro, entonces pues los toros tienen sus querencias y ahí es donde uno
más o menos es lo que tiene que ir controlando para poder hacer los recortes como a uno le gusta. Pero no hay una técnica que te la pueda enseñar alguien, yo creo que es... Nos podemos hablar, ¿no? Sobre todo, cógelo ahí o cógelo en otro sitio, pero no es como a lo mejor específicamente cuando, pues en el boxeo, que hay cosas técnicas que pues para poder que salgan saliendo los golpes. En el toreo sí que es más fácil eso, que hay que ir a escuelas, hay maestros, pero en el recorte es un poquito más callejero, un poco más intuición. Claro, pero vosotros hacéis ciertas piruetas, vamos a decir, ¿no? A ver, ahora entraremos en esos detalles. Sí, claro, pero es que puntúan. eso es diferente, Claro. no tiene nada que ver un recortador con un saltador. En un saltador sí que es verdad que encima ahora se apuntan a gimnasia deportiva, les enseñan la técnica, eso sí que es técnica. Pero lo que hablamos de cuando los comienzos, de que vas con tus amigos a una capea de Arganda y sale un toro y tú le pegas un recorte, ahí yo no veo que haya tanta técnica, es más espiritualmente y más depende uno del valor que uno tenga y cómo le gusta hacerlo, ¿sabes? Pero en terreno sí, eso sí, pero en técnica y en matices de cómo hacerlo, yo creo que el recorte es un poquito más, pues más callejero y un poquito más Más de improvisación, intuición. Eso es. Pero vas al límite, porque además eso es la parte del recorte, ¿no? En el último momento, ¿no? Claro, lo que yo creo que en el recorte lo que se puede dar es mucha pureza, entonces ahí es donde cuando uno le da mucha pureza y mucha entrega al toro y se lo deja llegar mucho, lo que hay es mucho corazón. Entonces, el que más corazón tiene, el que mejor se lo deja llegar, y cuando te va a meter el toro en la cara para cogerte, tú tienes una buena cintura y te la puedes quitar, pues eso a la gente llega, a los tendidos llega y es la hostia, ¿no? Entonces, Sino que es muy importante también el estar en forma, por ejemplo, la potencia que tengas luego de una zancada o demás. O sea, tú has llegado a decir, bueno, voy a ir al gimnasio para cuando me meta en una capea poder hacer las cosas como Dios manda. O es más todo también eso, un poco más de decir, no, hombre, me apaño bien yo solo. No, hombre, hay que estar, físicamente hay que estar bien para poder... sobre todo para que la cabeza también, te estoy hablando que la cabeza tiene que ser, es muy importante, que uno que esté bien físicamente, la cabeza te deja hacer cosas, que dejarte llegar a un toro mucho más, al final tú si tienes las piernas más fuertes te ven mucho más preparado para poder realizarlo, ¿no? Entonces sí que creo que, pero vamos, no hay que hacer un ejercicio para recortar. Te puede servir ser boxador, hacer boxeo, te puede servir al atletismo, te puede servir hacer pesas en el gimnasio, fuerza. Creo que estando fino, que al final lo que hay que estar es fino, Sí. no estar gordito, ¿me entiendes? No, estar fino y eso, y bien físicamente, pues ya su cabeza le puede funcionar para poder recortar. Y dentro de esto, ¿interviene el miedo? ¿Tú has tenido miedo delante de una vaquilla, delante de un toro? Sí, claro, por eso te estoy hablando, que al final... Ese es el corazón del que hablaba, ¿no? El corazón que hablamos, ¿no? El que tiene más corazón y aguanta más al toro y se lo pasa más cerca es el que gana. Entonces, claro, cuando tú vas a una plaza, no es lo mismo ir, cuando tú empiezas, que vas a una capea y te puede salir un recorte bueno, pero no estás obligado a pegarlo, que cuando tú vas a un concurso de recortes, que te dicen Rubén Fernández Cuatio y tienes que ponerte ahí en el medio, y ahí en ese momento es cuando tienen que salir las cosas y es cuando tu mejor versión te deja pasar lo más cerca posible. Y ahí sí que está yendo la gente a ver ese recorte. Claro, y cuando va pasando el tiempo, que encima la gente a lo primero no te conocen, ¿no? Y si eres bueno, pues como a mí me pasó, pues al final eres novedad. Entonces toda la gente es todo fácil, ¿no? Va ganando y tal, pero cuando ya salía bastantes concursos, que nosotros en una temporada podemos hacer 80, 90 concursos de recortes, que son muchísimos, la gente ya te conoce, la gente va a verte a ti, entonces tienes una responsabilidad y eso también te da miedo. Hombre, más en un mundo en el que yo creo que esto se vive, porque ahora hablaremos también de la crítica, la buena y la mala, ¿no? Pero cuando es como un gremio, ¿no? Quizás la gente del mundo taurino, entre todos se conocen mucho, entre todos se animan mucho y se vive de una manera especial, ¿no? Entonces, yo entiendo que el día que tú, por decirlo así, te das más a conocer, ¿no? Y pues eso, haces tus primeros campeonatos bien, es como que todo el mundo dentro de tu mundo te conoce, te alaba, ¿no? Y demás, entonces al final
yo creo que eso es mucha responsabilidad, ¿no? Al final, a lo primero nadie te conoce, pero hay un momento que ya llevas un público a la plaza y ese público paga. Ahí. Paga un dinero para verte, ¿no? Y luego los empresarios también te llaman porque eres bueno, si no tu teléfono no suena. Tú puedes querer ser recortador, pero si tú no funcionas, los empresarios no te llaman. Entonces es un mundo un poco difícil ahí. Y entonces ya cuando tú pasas ese que te están llamando los empresarios, la gente va a verte a la plaza y tú sabes que el 15 de marzo tienes el campeonato de recortes en Valencia, en Las Fallas, con 12.000 personas en la grada, que van a verte a ti porque saben que eres el mejor, pues eso al final ahí es donde uno se tiene que preparar mentalmente y más que más mentalmente que físicamente. Y tú ese momento que llegas al Campeonato de España, por ejemplo, en Valencia y tal, ¿qué es lo que sientes tú, tío? O sea, ¿sientes emoción por decir, me ha venido a ver todo este mundo? ¿O sientes en plan de tú, concentración máxima, que ahora mismo me tengo que meter ahí? Pues mira, yo lo paso peor los días antes. Cuando va acercándose la fecha, porque yo creo que yo me preparo mucho mentalmente, entonces sé a lo que voy. Sé que si tengo la suerte y la virtud que cuando voy a una plaza, si digo hoy es el día, ¿sabes? Yo me mentalizo y ese día o salgo por una puerta o salgo por otra, por la de enfermería o por la puerta grande. Entonces, a veces a lo mejor se ve un poco de flipado, pero no, es así, ¿sabes? Contigo, no, los que me conocen y en este mundo, yo lo paso mucho peor antes por eso, porque yo me voy mentalizando que yo sé que si el 15 de marzo es Valencia y a las 12 de la mañana, yo no sé si voy a salir ese día en pie, ¿sabes? Porque me mentalizo porque voy a darlo todo y un toro de estos te puede quitar la vida, entonces pues al final... Ese era el corazón también del que hablabas, ¿no? Eso es, entonces yo días antes, como piensas todas esas cosas y te vas preparando para ese momento, al cuerpo le vas preparando, ¿para qué? Para que cuando llegues no tengas presión, para que cuando llegues, cuando te salgas a la plaza no tengas miedo. Entre comillas, el miedo le vas a tener, pero sí que es verdad que cuando ya llegas allí y te dicen tu nombre, si tú estás bien preparado, desaparece todo eso. Y lo único que está es el toro y tú, que ahí es cuando uno empieza a disfrutar. Si no llegas ahí es cuando uno no disfruta y no salen las cosas. Pero si tú te preparas antes psicológicamente bien y también físicamente bien, ¿no? Pero te preparas bien y sabes lo que vas a hacer y cuando te dicen tu nombre, estás deseando salir y te da igual. Es que yo cuando he estado bien y he ganado los campeonatos que he ganado, la verdad es que no he pensado si había gente o no había gente en la plaza. Yo lo hacía como si venimos aquí a la plaza de Tientas y me pongo a recortar una vaca o un toro. Al final era él y yo porque lo tenía muy preparado desde casa. Había pasado mucho miedo antes, pero entonces en ese momento ya sabía mi cuerpo lo que tenía que hacer. Y al final era disfrutar y intentar ganar el concurso. Y al final yo pienso una cosa, estábamos hablando, te he preguntado por la parte física, ¿no? Tú también me has hablado de la parte psicológica. Yo entiendo que cuando tú estás bien de aquí, es mucho más sencillo que el cuerpo, el físico, responda. Y que si sientes un miedo que o bien no habías experimentado o bien no sabes controlar, el cuerpo no va a responder. Entiendo que será así. Así es, así es. Vamos a hacer un breve inciso. Sí. ¿Por qué? Porque yo ya he experimentado ese miedo. Porque acaba de venir a beber agua el que creo que es el toro del que hablábamos. Y yo estaba con la entrevista, esto lo vamos a dejar para toda falsa, pero yo estaba diciendo que le arranca la cabeza. Ha venido, ha bebido agua y se ha marchado. Y ahí le tenemos de nalgas ahora mismo. Fíjate, cacho. Tío. Joder. Impone de cojones. O sea, lo que ha dicho este hombre que impone... Por eso te digo que cuando uno... Los toros ese toro está en Valencia, en Mayoral. Es el toro aquí, el toro estrella de la ganadería. El que cubre a todas las vacas. Tú fíjate, y decías que estaba bravo y mírale ahora. Fíjate, pero claro, porque está a gusto, es lo que hablamos, ¿no? Que cuando dicen que a los toros los maltratamos, aquí se ve el maltrato que tiene el toro. Tú lo estás viendo aquí con, no sé si tendrá 70 o 80 vacas para él, para poder hacer la reproducción de los becerros y las becerras, y así es como se cría una ganadería, con un semental y con sus vacas. Que quizás vemos un 2% de su vida, ni eso. Y el otro 90 y tantos % de su vida es esto.
Eso es es. libertad, es aire, es campo, es comida. Este toro se ha ganado esta vida, se la ha ganado en la plaza. Si ese toro no hubiera sido bravo, ese toro, pues claro, tú no puedes tener todos los toros. Al final, Julián tiene aquí un gasto muy grande. A estos animales hay que echarlos de comer todos los días. Eso La finca hay que pagarla. hay que pagarla, claro. Entonces, ese toro, cuando es bravo, ese toro no le pueden matar. Ese toro se ha ganado la vida. Este toro tiene que morir aquí en la plaza, aquí en la ganadería. Morirá de viejo. Entonces, eso es lo bonito de este mundo. Y ya no va a ejercer más. Ya nunca más. O sea, Este toro ya no sale nunca más. este ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Este toro lo único que tiene que dar es buenos frutos. Si esto nos está yendo mi padre, que decía que no le va a quedar jubilación, pues mira, en este caso, este ya se ha jubilado. O sea Este que, se ha jubilado. si él puede, tú puedes, papá. Pero bueno, Y con un montón de vacas. vale. Pregunta, según me ibas hablando de la comparativa entre Campeonato de España de recorte y capea, Capea. o ir a recortar aquí en Arganda, en una finca Sí. cualquiera, por entrenar o por echar un ratillo, ¿no? ¿Qué tipos de vaquillas, qué tipos de animales son los que hay en cada lugar, ¿no? O sea, ¿es igual en una capea que en un Campeonato de España? Imagino que no, ¿no? No, hombre, claro que no. Al final, hombre, hay aquí en Arganda, en las capeas se echan toros que pueden salir en las corridas de toros de San Isidro o más grandes. Sí que es verdad que los pueblos también les gusta en las capeas llevar el toro más grande y pagar el toro más grande. Entonces, sí que ahí se parece un poco. Lo único que no hay ese orden, ¿no? En una capea puede salir cualquiera, hay mucha gente y en un concurso es específico para ti. Y la gente paga para verte a ti. Entonces, en la capea es un poco más una fiesta y el concurso es pues, una cosilla más seria. Pero prácticamente el estilo de animal Lo mismo. puede llegar a ser el mismo. El ¿no? mismo. Vale. Dificultades que te puedes encontrar a la hora de hacer un recorte en cuanto a eso. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo según hablabas, ¿vale? Para empatizar. Tú en una capea te encuentras con un chaval de 20, 25 años que a lo mejor va un poco tajado porque son las fiestas de su pueblo o lo que sea, ¿no? Y al final tú estás recortando y eso puede ser trascendental, ¿no? O una pequeña distracción, lo que hablabas del público. Oye, mira, yo no me distraigo con el público, ¿no? Pero puede pasar. ¿Qué dificultades puedes llegar a tener en el momento? Pues mira, las capeas, a mí las capeas por eso no me gustan y que sobre todo cada vez me gustan menos porque que es una cosa buena y una cosa mala. Como hay tanta afición y cada vez hay más afición, pues a la gente va más a las capeas. Entonces cuando sacan el toro está la plaza llena de gente, entonces puede haber cualquier, pues eso, uno que no está dispuesta, que no está bien porque ha bebido, otro porque no sabe y se te cruza. Entonces sí que es verdad que hay una dificultad de poder pegar un recorte. También es verdad que las capeas para pegar un buen recorte es muy difícil por esa causa, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe y gente que puede ir bebida. Así que es verdad que ahora con los directores de lidia, que son los que más o menos organizan lo que es la organización de lo que está pasando en la plaza, pues ahí sí que es verdad que si hay algún borracho o algún sitio o algún chico que no sabe, lo intentan quitar o llamar a la policía. Eso sí que es verdad que ahí estamos mejorando. Antes había mucho más, era más salvaje todo. Yo he sido el primero que incluso siendo menor, claro, me he podido incluso pues ahora está un poco, colar ahí. ahora es un poquito más difícil. Eso ahora está más Sí, controlado. más controlado. Date cuenta que ahora la policía, los directores de lidia, ahora mismo la policía, yo como soy profesional hago muchas direcciones de lidia, aquí en Arganda las hago, te llega la policía y te dice, oye, ese chico tal, y tú vas, lo dices, ¿sabes? La policía ya le coge y le saca del recinto y por lo menos puedes salvar ahí una vida. O sea que eso es como una organización, ¿no? Sí, ahora hay una organización como- bastante buena. Claro, yo otra vez vamos a mi terreno. Yo trabajo para un club como entrenador, ¿no? Se puede decir que más o menos es como una entidad, como un club, ¿no? Que se dedica a, pues en este caso, contratarme a mí como entrenador para formar a los chavales en el mundo del baloncesto. En este caso vosotros tenéis ese tipo de organización para, en el caso de la KPA, por ejemplo, que haya cierta seguridad, avisar a las autoridades o respetar al menos las normas. Eso es así, por eso tenemos un carnet de profesional, ¿no? Porque al final es como que sabes de lo que va el tema. O sea, tú estás reconocido como profesional. Como profesional, sí, pero no por recortador. Estoy reconocido como profesional por ser novillero con picadores, que he sido novillero con picadores. Novillero ya es mundo del toreo, ¿no? Por Sí, decirlo así. sí, eso Vale, es. Vale, perfecto. Antes de eso, porque yo quiero que me expliques un poco cuando ya... Primero, cómo llegas al mundo, o sea, al Campeonato de España. Porque yo te imagino, ¿no? Un chavalín, llegas, pruebas, te mola,
y empiezas a ensayar, joder, pues parece que a Rubén se le está dando bien, tal, no sé qué, pero ¿cómo llegas al Campeonato de España que te digan, Rubén, que nos vamos? ¿O cómo se te propone eso? Pues mira, yo empecé muy pronto recortando, ¿no? Como te he dicho, con 12 años ya iba ya allí al barrio y veía a los chicos que tenían 17 o 18 años o 16 años y claro, con 16 años ya puedes salir a las capeas, ¿no? Entonces ellos ya estaban mucho más adelantados que yo. Y yo era pues un niño, ¿no? Mucho más, aunque solo me saquen 4 años o 5, pero es bastante edad, ¿no? Pero sí que es verdad que 4 o 5 años puedes estar con ellos, ¿no? Al final coincidíamos en el barrio. Entonces ellos iban de capea, ¿no? Pues como a una finca como la de Julián o otra finca. Y claro, pues yo me orientaba y joder, y ellos un poco, yo creo que me llevaban como un poco para reírse de mí, ¿no? Porque al final era pequeño y dice para que le pegue una hostia a la becerra, ¿no? Al final, ¿no? Te vas con los mayores, pues un poco... Pues, te enseñan como te enseñan. Eso es. Es así, joder. ¿Me entiendes o no? Entonces, pues rápido yo, claro, si él tenía ahí 11 o 12 años, claro, cuando tenía 14 años o 15 años ya era un máquina. Claro. Había ido con mayores, salía a todas las vacas, estaba súper hecho, ¿no? Cuando ellos estaban empezando, cuando yo empecé ahí con ellos, yo tenía 11 años y ellos tenían 16 y ellos estaban empezando, pero yo, claro, ya cuando yo tenía 14 o 15 años, yo ya llevaba 2 años yendo con ellos, entonces yo ya es como que estaba muy hecho. Entonces, claro, fue cumplir 16 años y, claro, en este mundo al final es grande, pero a la vez muy pequeño, ¿no? Todos nos conocemos. Entonces, pues ya empiezan a hablar mi nombre, le empiezan a presentar, me presentan al Peque, me presentan a Julián Carpio, a Sergio Delgado, a los mejores de esa época, ¿no? Y claro, ellos pues al final, pues ellos tienen la mano de poder meterte en concurso de recortes, ¿no? Al final es como puedes entrar. Y total, que el Peque empieza ahí pues eso, a llevarme a los pueblos, y iba con él, le veía las exhibiciones, yo también era muy pesado, le llamaba mucho, tenía 15 o 16 años y todo el día, claro, al final pues era un ídolo para mí. Y claro, él tenía a mejor 30 o 33 años y claro, decía, ¿cómo voy a llevar a un niño tan pequeño? Y total, que ahí al final, como me vio que tenía cualidades, pues me apoyó. Ahí en ese año ya hice unos cuantos concursos, porque con 16 años ya puedes trabajar, pero también puedes hacer concursos de recortes, es la edad mínima, 16 años. Entonces, estaba ya terminando la temporada y ellos iban a un concurso de, creo que era por Jaén o por ahí, un concurso que iban por Jaén o por ahí, a tomar por culo. Y total, el Peque me dice que a ese concurso los toros eran muy grandes y que me cuidaba, ¿no? Que a ese concurso no podía ir. Y dice, ¿te vas a venir a verlo? Digo, no, es que me ha dicho mi madre que vaya aquí a la Poveda, ahí a donde la bebida esta, donde venden bebida. En el Ecojuma. Eso es. Dice que, claro, como no quería estudiar, pues mi madre que había hablado con alguien para que... A currar, a hacer la entrevista. Digo, pues no puedo ir, que tengo que hacer la entrevista y tal. Total, porque las cosas del destino, ¿no? Que me levanto esa mañana... Bueno, todavía estaba durmiendo a las 11 de la mañana, porque mi madre estaba trabajando y yo a lo mejor la entrevista la tenía a la 1. Y total, que empiezan a llamar a la puerta de mi casa, que ahí vivía todavía con mis padres. Y claro, pues yo digo, el portero será, con 16 años pásate todo, no, ni me levanto. Y no paran de llamar y ya me levanto y el Peque en la ventana estaba ahí con el coche. Te vas para el concurso. Que te vienes para el concurso que has fallado chichones. Que ya llamo yo a Cojuma, que ya han cogido a alguien. Y total, y voy para allá, fíjate, a último de temporada con 16 años y ese concurso pues lo retransmitía. Pues el concurso que ese hacía el concurso de Valencia, de las fallas, el concurso de los más importantes de España. Entonces, pues llego a ese concurso, claro, unos toros súper grandes, por eso no iba. Y total, que el Peque me dice, vienes, pero tranquilo, no sé qué. Claro, tranquilo, yo no me guía, en ese momento yo tenía ahí la hierba en la boca. Y total, que paso a la final un pedazo de toro de Samuel Flores, unos pitones de la hostia, claro, y yo pues ahí un niño con 16 años con la hierba en la boca, pues claro, pues les pegué un repaso a todos que te cagas. Ganó el concurso y me llega el que retransmitía el concurso y me dice que el año que viene que sí quiero salir en Valencia. Digo, pero si yo claro, no había hecho ese año, a lo mejor había hecho 14 o 15 concursos, estaba empezando, ¿no? Ir allá a Valencia, fíjate que al Peque ahí todavía, él había tenido ahí algunos rollos y tal, y era, fíjate, él siempre ha sido el que más concursos ha hecho de España. Pues él a Valencia ni iba, ¿sabes? Porque había tenido unos rollos con ellos y tal, pues estaban enfadados y no iba. Y total, que al año siguiente, claro, pues me presento en Valencia con 16 años. Bueno,
yo cumplo los años el 7 de marzo y más o menos son para esas fechas, pues tenía 16 o 17 años. Y hago un concurso de la hostia, la gente pues ya me empieza a conocer. No gané el concurso, pero quedé quinto clasificado al final de 20. Con 16 quinto, años, ¿no? con 16 años, 16, 17 años, pues fíjate. Y ese año ya hice 80 concursos de recortes, gané Zaragoza, que es otro de los concursos más importantes de España, en el Pilar, el día 12 del Pilar, y no sé si gané 30 concursos de recortes y una barbaridad para un niño, pues la hostia. Un niño, ¿eh? Y al Campeonato de España no me llevaban porque no tenía la edad. Entonces por eso no lo gané hasta el 2010, porque no podía ir. Me llevaban, fíjate que iba a todos los concursos, pero Torpasión era una empresa muy seria y le daba un poco miedo que pues, a lo mejor salían las noticias, que a un niño pues, le podía pasar, porque es que al final era un niño. Claro, o sea, vale, ahora vamos a ver, datos que me vienen a la cabeza. O sea, tú para ir a los concursos te tenían que llevar. Claro. Tú no podías ir. No podía ir, yo no cómo voy a ir. O sea, tú para ir a Zaragoza te tenías que subir un coche de un adulto Claro. que te llevase Así es. para poder ir y hacer lo que hacías, tío. Claro, y enfrentarme yo ahí pensaba yo que era mayor, porque claro, al final de irme siempre con gente más mayor que yo, pues yo me pensaba que era como ellos, pero claro, ahora yo veo a los niños, por ejemplo, mi sobrino tiene 20 años que está empezando a recortar, y es que yo no le veo, me dice, joder, méteme tal, y claro, le meto en algún concurso de vacas, en algún concurso de novillitos, pero es que yo no le veo metiéndole con toros, es que... Claro, o sea, lo tuyo era una salvajada. Una salvajada, pero yo, claro, yo me lo creía, Vale. yo me lo creía y las cosas salían y... Hay veces lo que te Claro. estabas diciendo en el corazón, tío, de Eso que es. está preparado esto. Claro. Y hay gente que nace para ello. Hay una frase que repito mucho de Fernando Torres, que lo dice en una entrevista de podcast, no en este, por desgracia, que dice que que el esfuerzo gana el talento solo cuando el talento no se quiere esforzar. Claro, así Entonces, si tú tienes ese talento y encima pasión, Y y encima fuerza. estás ahí, quieres ir y entrenas y no sé qué, es que al final, claro, las cosas salen, como tú decías, es que las Claro, cosas salen. te das cuenta que yo tenía 16 años o 17 años, que es cuando la gente empieza pues ya a intentar salir a las discotecas, con los amigos y tal. Yo es que era una enfermedad, tío, un enfermo. Y claro, por eso salían las cosas. Claro. Porque pensaba en ello 24 horas. ¿Tú crees que la condición de ser el pequeño y estar rodeado de los mayores que ya vivían esta pasión, como ser una pequeña segunda generación, ¿no?, de recortadores, te ha ayudado, te ha marcado este camino que has llegado a completar? Pues mira, me ha marcado, ahí ha ido, yo siempre lo digo, ahora tengo 35 años y veo el pasado y veo también otra gente que mejor me rodeaba, que a lo mejor no era, pues eran muy buenas personas, pero a lo mejor no era lo profesional que era Jorge Julián, el Peque y esta gente, pues gracias a haberme juntado con estos que eran profesionales, que fueron los primeros que empezaron esto a ser profesionales en el sector, porque al final esto antes era solo capeas, algún concurso de recortes, pero un poco de cachondeo, ¿no? Pero ellos sí que cogieron la época buena de que el boom que empezó a subir los recortes y la gente empezó a pagar por ir a los recortes y ellos se lo tomaban, bueno, dejaron sus trabajos, se lo tomaban profesionalmente, Claro. ¿me entiendes, no? Al final, aunque no fueran profesionales, porque no hay ningún carnet ni nada que lo malo de los recortadores, que no tenemos ni seguridad social ni nada de eso, pero ellos eran muy profesionales. Tú le llamabas para el 15 de julio y ellos el 15 de julio a las 5 de la tarde estaban ahí, eran profesionales, ¿no? Entonces, gracias a juntarme con ellos y a vivir como ellos vivían, pues mi talento pudo ser mucho mejor. Se explotó, ¿no? Se explotó, claro. Si a lo mejor hubiera caído con otra gente que era más de cachondeo, de salir por la noche, aunque fueran buenos también y fueran sanos, pero a lo mejor pues eso, no estar tan pendiente de querer hacer concursos de recorte, pues un poco más de cachondeo, pues a lo mejor mi talento no hubiera sido tanto, no hubiera explotado tan pronto. No, claro, y que gracias a esas personas a lo mejor que eran más mayores y ya accedían a un poquito el next level de esos recortes, ¿no? Tú te enfrentabas a algo, como tú decíamos, que eras un niño, que a lo mejor ellos tenían 18, tú tenías 16 o tenías 15. Claro, para ellos con 18 ya puedes entrar a un concurso, pero con la edad que tú tenías cuando ellos tenían 18 no. Claro. Entonces, claro, tú ya veías lo que había. Luego encima de ellos te chinchaban, en el buen sentido. Eso es. Entonces, yo creo que eso sí que es muy importante, tío. No solo el ejemplo, como tú dices, que yo lo veía a ellos tomárselo profesional. Claro, yo quería ser como ellos al final. Eso es justo. Eso es, al final es eso. Cuando entramos en un campeonato, hay jueces, ¿quién decide cómo puntúas?
un poquito de qué dependes tú cuando... I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Yo aquí... Capella... oh, joder, perdón, esto lo corto yo. luego. Sí, al final te habla un montón yo No, joder, es que- de los toros. Salimos bien todo, ¿no? En los tres. Menos. Esto déjalo para la sección de tomas falsas. Muy para un lado, pues muévelo un poco. Yo te he dicho, van a ser 10 minutos malos, es que en el fondo luego Claro. te vas soltando y Claro. como es hablar de ti, al final tú Sí, vas... al final va a salir. Le he visto... Un segundín solo, Sí. que me están llamando todo el rato, tío. Las cosas. Te ha cambiado la cara en cuando has empezado Sí. con la anécdota de Kojuma. De- Te ha cambiado... sí, ahí. sí. Dale, tranquilo, pausamos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué tal Dime. va todo ahí? Sí, Ahí ya, has ya, empezado. ya me he empezado. Vale, Porque también vamos un molaría poquito que más. luego entre medias yo te digo dónde te pones, claro, lo que... Una anécdota en todos estos años de toros, una anécdota que diga, guau, esto no se me va... Esta es buena, ¿eh? Hablamos del cuerpo y ton, y le pego algún recorte bueno, ¿sabes? Y también va... Pues no sé, ahora mismo la verdad que no sé, tío. Sí. Va a quedar guay. Vale, pues le damos- Que no sea tanto hablar, que diga, Vale. mira, este también sabe. Le damos... En realización, esta parte fuera. Hostia, ahora se me ha ido lo que quería decirte y era con el gesto técnico, tío. La verdad es que no sé qué decirte en esa palabra, tío. Era del gesto técnico del capote, ¿qué quería decirte tú? No, venga, dímela, venga. ¿Te la digo? Venga. ¿Qué ¿Cómo tal ha quedado? vas ¿Ha tú? quedado bien o no? Me he liado mucho. Tío, y lo que me ha gustado, ¿sabes qué? Sin tener ni puta idea, pero sabía de lo que me tenías que preguntar, tío. Había cosas que casi que podíamos hablar contigo como si las estuvieras entendiendo, ¿sabes? Porque me estás, ¿sabes, tío? Me estás dando en el clavo, no es como decir que te hablara yo de algo que digo... ¿Sabes, tío? Es como que lo que te estaba diciendo te estaba interesando porque sabía más o menos por dónde iba la cosa.